Hola gente de Lab, en este primer tutorial vamos a bajar Unity y a crear nuestro primer proyecto. Para eso vamos a Google, ponemos Unity 3D, elegimos la primera opción que sale, vamos a descargar y desde este botón nos podemos bajar la última versión de Unity. Una vez que lo hayan descargado e instalado, lo ejecutamos y les va a abrir una ventana muy similar a esta. Van a Create New Project, eligen el root o la posición donde quieran crear el nuevo proyecto. En este caso yo ya tengo una carpeta en escritorio donde voy a ir poniendo todos los ejemplos que hagan los tutoriales. Para empezar vamos a hacer, por ejemplo, tutorial 1. Bien. Elegimos la carpeta y le damos a Create. Esperamos que Unity arme el ejemplo. A veces se demora. Bien, ahí está. Como ven, está prácticamente vacío. Bien, lo que voy a pasar a explicarles un poco ahora vendría a ser en qué consiste todo este editor, porque justamente lo que están viendo es el editor de Unity, el editor en sí. Bien, lo primero es aclararles 4 cosas importantes. El view de la escena, o la escena en sí, si quieren decir la escena no hay ningún problema. La lista de la Hirachi View, que es la que estoy marcando con el mouse, ¿no es cierto? El view o también una lista de nuestro proyecto, que es lo que se encuentra abajo, y el view o la ventana o lista del inspector, que es el que está por la derecha. Bien, fíjense que en todos los que fui mencionando, cada uno tiene una etiqueta y desde esa etiqueta se pueden arrastrar y customizar, personalizar, ponerlos donde quieran, ¿no? Yo ya estoy acostumbrado a tener el Hirachi a la izquierda, el inspector a la derecha, el proyecto abajo, la ventana principal o la escena en el medio. Bien. Paso primero con la escena. ¿Qué vendría a ser la escena? O el visor de la escena, o el screen de la escena. Es la escena en sí. Es decir, vamos a través de este visor, vamos a ver el escenario con sus actores. Bien. Acá quiero aclarar que en Unity los actores tienen un nombre. Dicho nombre es Game Object. Así que hay que acostumbrarse a llamarlos como Game Objects. Todos los Game Objects que hayan dentro de la escena, es decir, todos los actores que hayan dentro del escenario, se van a poder ver desde el Hirachi View. En este caso, el único actor, Game Object, desde ahora Game Object, que tenemos es Main Camera, que vendría a ser una cámara genérica que te crea el proyecto al iniciar. Bien. Como ven, en este momento, al no tener ningún Game Object seleccionado en la Hirachi View, el inspector no nos muestra nada. Eso es porque el inspector es una ventana que te muestra todo lo que tiene cada Game Object, cómo se compone cada Game Object. Para ver, por ejemplo, cómo se compone la Main Camera, la elegimos desde la Hirachi View y como vemos, nos aparecieron un montón de cosas, un montón de números, barras, pero no se tienen que preocupar. Por ahora lo importante de todo esto es que cada cosa que tiene el Game Object es un componente, es decir, todos los Game Objects tienen componentes. ¿Qué sería un componente? Un componente es como hablar de una propiedad de un objeto o un algo, una estructura, puede ser una clase, lo que sea. Acá, como es un editor y es todo visual,
nosotros los vemos así en listas como componentes. Bien. Lo que sí me gustaría también aclarar de un principio es que cada GameObject sí o sí tiene un componente en particular que es imposible quitárselo, que se llama transform. ¿Qué sería el transform? El transform son 3 vectores de 3 valores cada uno, de 3 dimensiones, X, Y y Z. Tenemos el vector de posición, el vector de rotación y el vector de escala. Recuerden que Unity es un motor para videojuegos en 3D. Bien. Ahora, el visor, el view del project. Ahora en este momento se ve vacío, pero para que vean les voy a mostrar, voy a minimizar Unity. Voy a ir a la carpeta donde creé el proyecto, ejemplos de tutoriales, tutorial 01. Como vemos nos creó 4 carpetas. Acá la única que importa, esta sería nuestro proyecto, ahora en este momento tiene 4 carpetas. Por ahora y prácticamente siempre lo único que nos va a interesar es Assets. Dentro de Assets, como vemos que está vacío, como nos indicaba Unity, está vacío. Dentro de Assets van a ir todos los recursos y objetos o modelados o música, sonido, lo que sea. Todo va a ir dentro de Assets. Las otras 3 carpetas, Library, Project Settings y Temporal, no se tocan. No hay que tocarlas ni borrarlas, nada. Bien. Volviendo un poco a Unity. Entonces, y resumiendo, tenemos 4 cosas principales y fundamentales en el editor. Tenemos el visor de la escena, el view o el window o la lista de Hirachi, donde nos va a ir posicionando todos los GameObjects. Tenemos el inspector, que en este caso, como está seleccionado el main camera, nos muestra todo lo que tiene la cámara. Y tenemos el Windows de Project, que para que quede un poco más claro vamos a probar desde Unity crear una carpeta. Vamos a clic derecho, Create, Folder. Vamos a poner, por ejemplo, Scripts, donde vamos a ir poniendo todo el código que hagamos. Bien. Como ven, en la carpeta del escritorio, en tutorial 01, en Assets, como ven nos creó la carpeta Scripts, ¿no es cierto? Bárbaro. Ahora voy a pasar a explicar rápido cómo movernos un poco dentro de la escena, dentro del view de la escena o el screen de la escena. Y yo lo hago de una forma bastante simple. Lo que hago es presionar clic derecho. Como ven, al dejar presionado clic derecho te aparece un ojo y te indica que te podés mover con ASDW, como si fuese un juego en primera persona. Como ven, te podés mover, es bastante cómodo, ¿no es cierto? Pero es complicado entenderlo así simplemente viendo el logo ese de la cámara. Así que vamos a probar crear un suelo y algunos cubitos. ¿Cómo hacemos para crear un suelo, unos cubitos? Muy bien. Para eso vamos a GameObject, arriba en el menú de arriba. Vamos a Create Other. Tengamos en cuenta que todo esto es GameObject, así que vos podés crear uno vacío, podés crear uno prefabricado, que vendría a ser el Create Other. Nos deja elegir el sistema de partículas, cámara, un cubo, una esfera, un ragdoll, un terreno, lo que sea. En este caso vamos a algo simple, vamos a crear un piso. Para eso ponemos plane, un plano. Al hacerle clic, como ven, ya apareció directamente un plano. Y si se fijan en el Hirachi View, ya lo tenemos debajo de Main Camera. No importa el orden, pero por lo particular se van posicionando según cómo se crean. Pero no tiene nada de malo moverlos, alterarlos, cambiarle el nombre, nada. Inclusive para que sea más piola,
Yo le voy a poner rename, clic derecho a plane rename, le voy a poner piso, hago clic afuera, adentro, lo que sea, no pasa nada, ya queda como piso, ¿no es cierto? Bárbaro. Nos movemos como había marcado antes, clic derecho a SDW. Vamos a posicionarnos ahí un poquito, bien. Y ahí vamos a tratar de poner un cubito arriba de eso. Bien, ¿cómo hacemos? Como hicimos con el plano o el piso. Vamos a Game Object, Create Other, Cube. Acá está, un cubito. Bueno. Unity tiene esa tendencia a tirarte todo donde tenga ganas, pero como ven ya nos marcó el... cierto, esto te lo acomoda según el nombre alfabéticamente. Bien, lo que vamos a hacer es mover el cubo con las flechitas. Como ven, cuando vos elegís un Game Object aparecen unas flechitas. ¿Qué son esas flechitas? Son los tres vectores de los componentes de la posición del transform de cada Game Object. Es decir, como ven acá la referencia como ven la referencia que hay acá arriba, la pantalla arriba a la izquierda, a la derecha, ven que la flecha azul es el eje Z, la flecha verde es el eje Y y la flecha roja es el eje X. Bien. Entonces yo lo que voy a hacer es moverlo y la flecha hacia donde apunta es positivo, así que si yo quiero levantar el cubo, selecciono la flecha verde y tiro para arriba. Y ahí ya estamos viendo más y mejor al cubo. Ahora en X. Bien. Y lo volvemos a levantar un poco más. Ahí está. Bien. Pero igual, yo recomendaría que lo mejor es siempre tener la referencia al punto 000. Así que elegimos el plano, el piso, y como ven, nos muestra en el transform, nos muestra la posición en X, la posición en Y y la posición en Z. Para asegurarnos que estén en el punto 000, podemos directamente escribir acá arriba, borramos y le ponemos 0, lo mismo en Y, 0, en Z, 0. ¿Ves? Como ven, estábamos bastante lejos. Ahí está. Volvemos a acomodar, elegimos el cubo y hacemos lo mismo. 0, 0, 0. Ahí está. Bien, ahí tenemos el plano o piso y el cubo, ambos en 0, 0, 0. Voy a levantarlo un poco al cubo, le voy a poner que esté en 2 y... Bien, perfecto. Y como ven, ahí tenemos un plano y un cubo, ¿cierto? Pero todavía nos faltan unas cositas para hacer que caigan y que choquen. Bien. Para eso, yo quiero que cuando empiece el juego se vea así, por ejemplo. Bien. O puede ser así, como queramos, nos acomodamos como queramos que se vea el juego. Esto no garantiza que al darle play se vea así, porque la cámara que está en la lista de los Game Object está en otro lado, está allá. Entonces, para que se ponga en la posición que estamos viendo, primero nos acomodamos y después elegimos la cámara, en el Hirachi View, vamos a Game Object y nos fijamos en la anteúltima opción, dice alinear con View, sería alinear con la pantalla. Es decir, yo tengo elegida, en este momento tengo seleccionada la cámara. Si yo le doy a alinear con View, es como que la cámara va a mirar lo mismo que estoy mirando ahora. Bien. Si nos alejamos, vemos que la cámara quedó viendo la escena. Inclusive si tenemos la cámara elegida, nos muestra un preview de cómo se vería. Bárbaro. Como ven, se ve un poco oscuro. Si le damos play vamos a confirmarlo. Además de que el cubo no cae ni nada. Bien, para eso y para terminar vamos a hacer que el cubo caiga y vamos a agregar una luz. ¿Cómo agregamos una luz primero?
vuelvo a ubicarme donde quiero que la luz apunte. Por ejemplo, a mí me gustaría, para que dé un poquito de sombra, me gustaría acá. Ahí, no, mejor acá. No, ahí. Bien. Y voy a Game Object, crear otro, Directional Light. ¿Qué sería una luz direccional? Es como un sol. Bien, pongo, como ven ya se iluminó bastante, considerado. Pero no, realmente no sé en qué lugar me la mandó a la luz direccional. Así que yo me quedo en ese lugar. Elijo Game Object, como hicimos con la cámara. Align with View, alinear con View. Bien. Si me muevo, veo que el sol, la luz direccional, tira sus rayos hacia la dirección que yo quería. Ahora, queremos que haga un poco de sombra. Bueno, esto es ¿cómo que se dice? Una nueva propiedad que trae, o una nueva herramienta que trae Unity Free, que es poder generar sombras con una luz direccional. Para eso elegimos la luz direccional, la que creamos recién, por ejemplo, y nos fijamos que en este lugar dice Shadow Type, tipo de sombra. Dice que no sombra. O sea, vamos a ponerle que es sombras Hard Shadow. Lo elegimos y como vemos, el cubo hace una sombra sobre el plano. Bien. Ahora lo único que faltaría es hacer que el cubo caiga. Bueno, también desde la luz direccional pueden medir la intensidad de la luz. Hasta inclusive algo que me gusta mucho a mí es darle el color de luz. Vamos a darle un color verde. Vuelta. Oh, ahí está. Un amarillo más. Un amarillo. Bien. Perfecto. Ahora, igual, no se confundan, es el color de la luz, no es el color del cubo ni el plano. Eso lo vamos a ver en otro tutorial. Bien, ahora para que caiga el cubo, lo único que tengo que hacer, como ven y como dije antes al principio del video, cada Game Object, por ejemplo, el cubo, tiene componentes. El transform lo tiene siempre, acuérdense de eso. Pero a diferencia de la cámara, por ejemplo, este tiene un filtro de malla, que vendría a ser la forma que tiene el cubo, que en este caso es una malla cúbica. Tiene un componente que es Collider, que vendría a ser, en este caso un Box Collider. Y tiene otro componente que se llama Mesh Render, que vendría a ser la capa de dibujo. Por decir, es lo que va a usar un material. ¿Qué es un material? Es una mezcla entre un shader y una textura. Eso lo vamos a ver después. Pero era como para que vean que cada Game Object tiene diferentes componentes. Bien. Lo que voy a hacer ahora, para que caiga, es decirle, che, cubito, vos vas a hacer algo físico ahora. Es decir, vas a tener una propiedad física, vas a tener un cuerpo. Bien. ¿Cómo lo hago? Fácil. Elijo el cubo. Bueno, volvemos a ver las componentes desde el inspector. Y ponemos Add Component. Añadir componente. Bien. Nos va a salir un montón de opciones. Lo que nosotros necesitamos es un componente físico, por ejemplo un rigid body, un cuerpo rígido. Ahí lo agregó, ahí lo ven, dice masa 1, drag, bueno, son todas las propiedades físicas, por defecto ya está. Fíjense que dice usar gravedad, que sí, y listo, le damos play. Esperen que vuelvo a acomodar la cámara. Por ejemplo, yo ahora la quiero ahí a la cámara. ¿Cómo hago? Elijo la cámara, en Object, Align with View. Ahí está. Bueno, algo así. Bien, le doy play y vamos a ver que el cubo cae y queda arriba del plano. Explico antes de terminar cómo es esto. Cada Game Object, bueno, en estos dos Game Object, ambos, si se fijan, por ejemplo, el cubo tiene un Box Collider y el piso, el plane, tiene un Mesh Collider. Ambos son dos tipos de colisionadores, es decir, detecta que se tocan, por eso el cubo frena. Bueno, entonces para cerrar un poco, voy a pasar a comentarles
sobre el manejo de escenas. Simplemente es para poder guardar esta escena, porque justamente el próximo tutorial va a tratar sobre las escenas y el manejo de escenas. Así que lo que hay que hacer es, aprovechando la carpeta del proyecto, creamos una nueva carpeta dentro de esa carpeta que se llame, por ejemplo, escenas, y ahí va a ser donde vamos a ir guardando todas nuestras escenas. ¿Qué consiste una escena? Es prácticamente guardamos esto, lo que estamos viendo en la escena view, para poder pasar a desarrollar otra escena sin interferir con esta. Así que bueno, lo que hacemos es ir a File, vamos a File y ponemos Save Scene, grabar escena. Nos va a preguntar con qué nombre y dónde. Aprovechamos la carpeta que hicimos de escena y le ponemos escena scene tutorial 1. Guarda. Bien. ¿Qué diferencia tiene en sí guardar la escena con el proyecto? La escena ya al abrirla va a estar tal y cual como lo estamos viendo ahora, y nos permite, como dije antes, poder trabajar con diferentes escenas a la vez. Bueno, eso fue todo. Los espero en el próximo tutorial.